Hola, mi nombre es Paula Cordero, soy estudiante de la Universidad de Medellín, Facultad de Derecho, y el día de hoy me complace contarles la fascinante historia del Galeón de San José. El Galeón de San José fue una nave construida entre 1697 y 1698. Esta nave era la capitana de los galeones españoles que hacían parte de la flota de tierra firme y de la flota que realizaba la famosa carrera de las Indias, donde se dedicaban a transportar mercancía europea a unas ferias que eran celebradas en México y en Panamá, cuyos nombres eran La Jalapa y Portobelo. Resulta y acontece que para 1701 había un gran enfrentamiento entre los españoles y los ingleses por la guerra de la sucesión de la corona española. Esos grandes enfrentamientos hacían casi imposible la travesía por el mar. Pero ¿hasta dónde llega la terquedad del hombre que los españoles, aun teniendo conocimiento de ello y que podían encontrarse con buques hostiles de los ingleses, deciden embarcar e irse principalmente a Cartagena de Indias, para luego llevar todas las mercancías de Portobelo? De ello, ellos buscaban recoger oro, plata y demás objetos que provenían del Virreinato de Perú. 2 años después de que ellos embarcan, se dignan a volver a España. Ellos pensaban que nada sucedería, porque no iban solos, ellos iban con 10 barcos más. Los ingleses, cuando ellos iban por la Feria del Rosario, se topan. Es que los ingleses ya lo estaban esperando, eso no fue pura casualidad. Entonces, cuando ellos se encuentran, empieza el enfrentamiento entre ellos. A las pocas horas, el Galeón de San José se hunde, y junto con él todas sus riquezas, que al día de hoy están valoradas por 10.000 y 17.000 dólares. Después de este final tan previsible, pues como dice el dicho, guerra avisada no mata cojo, no se vuelve a tener conocimiento del Galeón de San José, sino hasta 1979, donde dos historiadores, mirando unos archivos de Sevilla y de Inglaterra, establecen las posibles coordenadas donde había ocurrido la batalla naval. Ya para 1982, una empresa estadounidense llamada Glockenbora Company le pide al gobierno colombiano que le autorice explorar ese territorio donde se supone que había ocurrido la batalla naval. Entonces, la DIMAR, que es la Dirección General Marítima y Portuaria, le concede la autorización. Y a los pocos meses, ellos denuncian el descubrimiento del Galeón de San José. Y ese mismo año, la DIMAR le reconoce a la sociedad como denunciante del Tesoro, mediante la resolución 354. Sin embargo, para el año siguiente, ellos deciden ceder su derecho a la asistencia armada. Ya para 1984, la DIMAR, teniendo como concepto que el Galeón de San José era un tesoro que pertenecía en condominio al descubridor y al dueño del lugar donde se hallaran, en este caso Colombia, comunica la tabla de participación en la asistencia armada, donde establece que le corresponden a ellos el 50% y a Colombia el otro 50%. Pero para ese mismo año, el gobierno expide un decreto ley, que es el 2324, donde ellos reducen la participación de los particulares del 50% al 5%. La asistencia armada se había sentido que los derechos que había forma habían sido vulnerados, decide demandar ante el juez civil del circuito de Barranquilla. Pero no solo eso, también demandan de la Corte Constitucional para que declare inexequible esos artículos del decreto 2324, donde había reducido el 50 al 5% la participación de los particulares cuanto al descubrimiento del tesoro. Entonces la Corte Constitucional falla a favor de la asistencia armada, argumentando de que no era competencia del presidente establecer un sistema de participación de los particulares en cuanto al descubrimiento de los tesoros diferente al que había sido establecido por el Código Civil. Entonces, tomando en cuenta la decisión de la Corte Constitucional e inaplicando el artículo 14 de la Ley 163 de 1959, que establece que esos bienes que forman parte del patrimonio cultural de la nación, porque representan un valor histórico para Colombia,
no pueden ser regulados por el artículo 700 del Código Civil, es decir, no se les puede calificar como tesoro y mucho menos ser apropiado por los particulares. Entonces, el juez civil, inaplicando ese artículo, falla a favor de la Asistencia Armada, otorgándoles el 50% de lo que encontrara del galeón de San José. Pero entonces la gran pregunta es, ¿por qué el juez civil del circuito de Barranquilla inaplica ese artículo? Cuando claramente el galeón de San José representa un valor histórico para la nación. Civil del circuito de Barranquilla, en una mala interpretación del artículo primero de esa misma ley, interpreta de que el patrimonio cultural de la nación se refería a los bienes que se encontraban en la superficie o en el subsuelo nacional, es decir, en tierra firme, más no lo que se encontrara en el fondo del mar. Entonces, al inaplicar eso, por esa razón, falla a favor de la Asistencia Armada. Pero Colombia no se iba a quedar con los brazos cruzados. Entonces contrata a la firma Columbus Exploration para que investigara y explorara la zona donde supuestamente, según en ese entonces la Glocamora Company, había encontrado el galeón de San José. Entonces, después de 9 días de exploración y con las más avanzadas tecnologías en ese momento, la firma Columbus Exploration dice que ellos solamente hallaron accidentes en ese sitio, es decir, no encontraron el galeón de San José, que no se encontraba en esas coordenadas. Pero el escándalo no se hizo esperar por parte de la Asistencia Armada, quienes acusaron al gobierno colombiano de negar la existencia del galeón de San José para que no les reconociera el 50% que le había sido otorgado por el juez civil del circuito de Barranquilla. Además de eso, la Asistencia Armada dice que ellos apelarían para que un nuevo fallo le reconociera ya no el 50% del tesoro, sino el 100%. Como lo prometió, ellos acuden ante el Tribunal Superior del Distrito de Barranquilla. Pero no solamente apelan ellos, sino también el gobierno colombiano. Entonces, el gobierno colombiano no quería que le reconociera absolutamente nada a la Asistencia Armada. Y la Asistencia Armada querían que le reconociera el 100%. Entonces, los argumentos por parte del gobierno colombiano fueron de que la Asistencia Armada no tenía ningún derecho sobre el tesoro, porque no habían aprendido físicamente el bien. Sin embargo, el Tribunal Superior del Distrito de Barranquilla expresa que no necesariamente tenían que aprenderlo físicamente, sino que bastaba con la presión presunta. Es decir, bastaba con que ellos dieran con el lugar donde se encontraba el tesoro. Aún así, y otra persona lo hubiera tocado primero, ellos ya habían adquirido el derecho por la presión presunta. Más de ello, el gobierno colombiano también argumenta de que eso no era un tesoro, sino que era una especie náufraga, y posteriormente vimos 30. Sin embargo, el tribunal les explica de que no podía ser una especie náufraga porque el tesoro, el galeón de San José, llevaba mucho tiempo oculto y sepultado en el fondo del mar, y para que fuera una especie náufraga necesitaba, además de que fuera salvado, que fuera susceptible de ser reclamado por su dueño, y como llevaba mucho tiempo sepultado, no había indicios ni rastros del dueño del galeón de San José. Pues mucho menos podía ser un bien mostrenco, porque además de tener los requisitos de la especie náufraga, necesitaba que fuera declarado judicialmente como bien mostrenco. Pues se le cae el argumento al gobierno colombiano. Y en cuanto a los argumentos de la Asistencia Armada, querían el 100%, dicen que a la luz de los tratados internacionales, Colombia solamente tenía sobre la plataforma continental derechos a explotar y explorarla económicamente, más no tenía derechos absolutos sobre la plataforma continental. Sin embargo, el tribunal les explica de que los tratados internacionales hacían todo lo contrario, es decir, lo único que hacían era ratificar el artículo 101 de la Constitución Política, que establece de que la plataforma continental, la zona contigua y la zona económica exclusiva le pertenecen, es decir, son parte del territorio colombiano. Entonces el Tribunal Superior lo que hace es apoyar la decisión del juez civil del circuito de Barranquilla, es decir, les reconoce el 50% a la Asistencia Armada y el otro 50% a Colombia. Sin embargo, el gobierno colombiano vuelve y apela, y es conocido por la Corte Suprema de Justicia.
Entonces el gobierno colombiano argumenta de que eso no era un tesoro. Si bien la Corte Suprema de Justicia no le reconoce la calidad de tesoro, no es por los argumentos que había dado el gobierno colombiano, quienes decían de que primero se trataba de bienes muebles cuyo dueño se conoce, segundo, no había mediado apoderamiento, y tercero, no se trata de bienes sepultados por voluntad del hombre. Pero la Corte dice que esos tres argumentos no le quitaban la calidad de tesoro al galeón de San José, porque en cuanto a que se tratara de bienes muebles cuyo dueño se conoce, no importaba si se conocía o no el dueño, lo importante es que no se tuviera indicios ni rastros por el largo tiempo que habían estado sepultados, porque de hecho el tesoro no encuadra muy bien dentro del término res nullius, porque uno de los requisitos para que un bien sea tesoro es que haya sido obra del hombre, entonces lo más lógico es que sí se conozca quién haya sido el dueño. Entonces repito, no es tanto que se conozca o no el dueño, sino es que por el largo tiempo que ha estado sepultado no se tenga indicios ni rastros del dueño, ni siquiera del actual heredero. En cuanto al segundo argumento, que no me dio apoderamiento, sucede lo mismo que había dicho el tribunal, que bastaba con la presión presunta. Cuanto al tercero, de que no se trata de bienes muebles sepultados por la voluntad del hombre, eso no tenía nada que ver, porque el artículo 700, que habla de los tesoros, en ningún momento menciona que tenían que ser sepultados por voluntad del hombre. Lo importante es que hayan estado mucho tiempo ocultados, sepultados. Y por eso es que tampoco podemos decir de que los tesoros encuadran muy bien dentro del término de red de delicta. Porque puede que hayan sido o sepultados por el hombre o por causas de la naturaleza. Entonces, además dice la Corte de que si se exigiera de que fueran sepultados por la voluntad del hombre, el descubridor tuviera que demostrar que fueron así, es decir, sepultados por el hombre, por su propia voluntad. Pero como lleva mucho tiempo oculto, ya no se tiene indicios de el actual heredero y del dueño en ese momento, sería muy imposible demostrarlo para el descubridor. Y como todos sabemos, nadie está obligado a lo imposible. Entonces la Corte, como les había dicho, no le reconoce la calidad de tesoro al galeón de San José, pero no es por ello, sino por el artículo que había sido inaplicado por el juez civil del circuito de Barranquilla. ¿Por qué? Porque la interpretación fue errónea de ese juez. No es solamente esos bienes que tienen que representan un valor histórico para la nación que se encuentran en la superficie del territorio colombiano, sino también los que se encuentran en el fondo del mar. Es decir, no importa el lugar donde se encuentren, siempre y cuando representen un valor histórico para la nación, hacen parte del patrimonio cultural de la nación y por ende no puede regirse por el artículo 700 del Código Civil y no pueden ser calificados como tesoros, por lo que no pueden ser apropiados por particulares. Entonces, la Corte Suprema de Justicia, además de proteger el patrimonio cultural de la nación, modifica la decisión que había sido tomada tanto por el juez civil como por el tribunal, diciendo de que al descubridor, es decir, a la CISECH Armada, sí le correspondería una parte, pero solamente lo que pudiera ser calificado como tesoro, más no sobre todo el galeón de San José. Sin embargo, la CISECH Armada vuelve y demanda, ya no ante Colombia, sino ante la Corte del Distrito del Estado de Colombia, diciendo de que había sido incumplido el contrato por parte del gobierno colombiano donde les permitía a ellos recuperar el tesoro. Sin embargo, la Corte del Distrito del Estado de Colombia no falla a favor de ellos porque ya había prescrito la acción, eran 3 años para que ellos pudieran instaurarla y ya habían pasado más de 20 años de que ellos habían firmado el contrato. En el 2013 ellos vuelven y apelan, pero el Tribunal de Washington confirma la decisión que había sido tomada por la Corte del Distrito del Estado de Colombia. Además de eso les dice que no pueden ni volver a apelar ni pueden volver a demandar bajo los mismos hechos.
Ya en el 2015, como si Colombia no tuviera suficiente con la pelea con la Cistercia Armada, España reclama el dominio del Galeón de San José, diciendo de que había un tratado internacional que decía de que esos barcos, de que esas naves que portaban la bandera española, que habían sido hundidos por enfrentamientos, por cualquier causa, le pertenecían al gobierno español, a la nación española. Sin embargo, Colombia les dice de que ellos no habían ratificado ningún tratado y por ende no les podía reconocer ningún dominio sobre el Galeón de San José. Además de eso, ese mismo año, el presidente Santos comunica de que el Galeón de San José había sido descubierto, pero no en las coordenadas de la Cistercia Armada. Por ende, la Cistercia Armada ya no podía reclamar ningún derecho sobre lo que sí pudiera ser calificado como tesoro en el Galeón de San José. Y eso mismo lo confirma nuestra vicepresidenta actual en el 2019, cuando dice que la Cistercia Armada no ostenta ningún derecho sobre el Galeón de San José ni en su contenido, por no encontrarse en las coordenadas denunciadas por esa compañía. Más de ello, en el 2018 vuelve a conocerse el caso del Galeón de San José por parte de nuestras cortes, en este caso el Consejo de Estado, pero ya no porque la Cistercia Armada haya demandado, sino porque un particular instauró una acción popular diciendo de que el gobierno colombiano, la DIMAR, había vulnerado el derecho colectivo a la protección del patrimonio cultural de la nación cuando les había reconocido en el 82 la calidad de denunciantes a la Cistercia Armada del Tesoro. Sin embargo, el Consejo de Estado no falla a favor de ellos, pues si bien sí les reconoce de que esa resolución sí estaba vulnerando el derecho colectivo a la protección del patrimonio cultural, eso ya había sido resuelto por la Corte Suprema de Justicia. Por ende, no podían declarar la nulidad de esa resolución. Entonces ahora todos se preguntarán, ¿qué sucede hoy con el Galeón de San José? El futuro del rescate y el galeón siguen bajo el agua, porque el gobierno colombiano, después de haber solucionado todo su problema con la Cistercia Armada, firma una alianza público-privada con la MAC, es decir, con la Maritime Archaeology Company, donde acuerdan de que la MAC rescataría el Galeón de San José y le pagarían a ellos con una parte de lo que encontrara. Sin embargo, el 23 de enero del 2020, el Ministerio de Cultura expide una resolución, que es la 0085, donde establece que todo el Galeón de San José es bien de interés cultural. Es decir, que ya no se puede aplicar lo que decía la Corte Suprema de Justicia en su momento, que era que el descubridor podía obtener un 50% de lo que fuera susceptible de calificarse como tesoro dentro del Galeón de San José. Pero ya no, porque ahora todo el Galeón de San José, como dijo el ministerio, es patrimonio cultural de la nación. Por ende, el gobierno dijo lo siguiente, abro comillas, con esta medida, ni una sola astilla, ni una sola vasija, ni una sola moneda, ni una sola piedra, nada de lo que está en la zona del naufragio podrá ser comercializado. Entonces la alianza que había firmado el gobierno colombiano con la MAC al día de hoy está abierta y no se sabe con qué empresa el gobierno colombiano rescatará el Galeón de San José. Eso ha sido todo, espero que les haya gustado, muchas gracias.